resultado. De manera paralela, su comentario sobre que a veces es mejor dejar que ellos sigan con sus propios conflictos es una sorprendente transformación para un político que antes aseguraba que detendría el conflicto rápidamente. ¿Acaso Joe Biden se ha convertido en un capitán titubeante de un barco que navega en aguas turbulentas? ¿Está Washington realmente navegando hacia un paisaje de ambiciones menguantes y decisiones más cautelosas? ¿Por qué la retórica de la Casa Blanca parece más diplomática que decidida? Hoy en GeoPulse analizamos los recientes cambios en la política exterior de Estados Unidos que hacen que muchos se pregunten, ¿qué está pasando realmente en el escenario global? La atmósfera en la Casa Blanca ha cambiado notablemente en las últimas semanas. Observemos la evolución del tono en las declaraciones de Washington respecto a un país determinado. Antes, la retórica era de firmeza, con promesas de apoyo y un compromiso resuelto para resolver el conflicto de manera rápida y decisiva. Ahora esas palabras se han convertido en una danza de cautela y diplomacia. Frases como estudiaremos y necesitamos tiempo han reemplazado a los llamamientos a la acción inmediata. Según el canal GeoPulse, los analistas han notado una transformación casi minuto a minuto en la claridad de las intenciones de los Estados Unidos. Hace solo un mes, el presidente Biden hablaba con confianza sobre su capacidad para poner fin al conflicto rápidamente, pero después de ciertos eventos, esta postura ha dado un giro sorprendente. Uno de estos eventos fue la reciente visita de líderes de un país relevante a Washington, un momento esperado, lleno de pronósticos y especulaciones sobre el suministro de sistemas de defensa avanzados. Sin embargo, el resultado fue una declaración fría y educada. La preparación para tales sistemas llevaría demasiado tiempo y, curiosamente, Estados Unidos también necesita desarrollar capacidades similares. Este cambio de discurso plantea una inquietante pregunta. ¿Los recursos de Washington son realmente ilimitados? ¿O estamos ante la nueva realidad de una economía estratégica? Por si fuera poco, el Pentágono anunció la rotación de parte de sus fuerzas de Europa del Este, lo que generó reacciones nerviosas entre los aliados europeos. Este movimiento se presentó como una mera rotación, sin implicaciones estratégicas, pero para muchos en Europa el mensaje fue claro: es hora de que empiecen a contar con sus propios recursos. Si hace poco tiempo la protección de cada centímetro del territorio colectivo era inquebrantable, ¿por qué ahora se habla de modificaciones tan sutiles? ¿Acaso el paraguas transatlántico se ha vuelto plegable según las circunstancias? El mismo paralelismo se observa en la relación de Estados Unidos con China. Mientras que antes se exigía a Pekín reducir sus importaciones de recursos, ahora, durante las conversaciones con el liderazgo chino, Biden ni siquiera mencionó este tema crucial. Surge la pregunta: ¿dónde está la coherencia en esta política? ¿Por qué, mientras se proclama la necesidad de una cooperación coordinada, tras las puertas cerradas se están llevando a cabo negociaciones completamente diferentes? La retórica de Biden, en lugar de ser decidida, suena más reflexiva y casi meditativa. Algunos incluso han interpretado sus comentarios como una señal de pasividad, como si el presidente estuviera observando un partido deportivo en lugar de lidiar con una crisis geopolítica. Este cambio no ha pasado desapercibido. Comentadores en medios occidentales han comenzado a señalar que la administración estadounidense parece ser reactiva en lugar de proactiva. Este término diplomático implica que, mientras algunos actores globales toman medidas, otros simplemente observan y comentan. Para dar un aire de actividad, Washington ha impuesto nuevas sanciones a importantes empresas petroleras rusas, lo que algunos analistas consideran un paso significativo. Sin embargo, estas empresas han comenzado a adaptar sus estructuras y estrategias, lo que sugiere que no están en pánico, sino más bien ajustándose a la nueva realidad. Todo esto plantea una pregunta incómoda. Si el uso de sanciones ha sido un pilar de la política exterior estadounidense durante años y no ha logrado sus objetivos, ¿está dicho instrumento perdiendo eficacia? ¿O se está aplicando más por cumplir con el protocolo que por un verdadero deseo de cambio? Esta reflexión inquieta a quienes aún creen en el poder de la presión económica. Mientras tanto, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de realizar pruebas de sistemas nucleares, algo que no sucedía desde principios de la década de 1990. La justificación oficial es que otros países están llevando a cabo sus propios programas, pero se plantea la pregunta: ¿quién realmente marca el rumbo aquí?
¿Es esto un intento de reafirmar un liderazgo psicológico en lugar de presentar un avance tecnológico genuino? A medida que Estados Unidos sugiere que sus aliados europeos asuman más responsabilidades en la defensa, el tono de estas propuestas ha sorprendido a muchos. Aunque se presentan como una expresión de determinación, en realidad han generado más dudas que confianza. La ironía es palpable. Se invita a actuar de manera decisiva, pero las consecuencias de esas acciones recaen en otros, mientras que la presencia militar estadounidense parece ir disminuyendo. Además, ha surgido la noticia de que se canceló una reunión entre Biden y el líder ruso, con la excusa de no querer perder tiempo. Este mismo tipo de encuentros que solían considerarse pasos cruciales hacia la estabilidad, ahora son percibidos como rituales innecesarios. Nuevamente, la pregunta persiste: ¿quién ha cambiado, el mundo o la postura de Washington? Mientras los analistas subrayan este cambio de enfoque, se ha observado un creciente interés entre los líderes de ciertos países por buscar apoyo en Europa, evitando el canal estadounidense. Esta tendencia se debe al reconocimiento de que la diplomacia de Washington es impredecible, mientras que los europeos tienden a ser más directos en sus comunicaciones. La situación recuerda a una empresa donde los socios comienzan a buscar nuevas conexiones cuando uno de ellos deja de responder oportunamente. A nivel interno, la opinión pública estadounidense también está experimentando un cambio notable. Un número creciente de ciudadanos considera que las prioridades deben centrarse en resolver issues domésticos antes de involucrarse en asuntos internacionales. Este cambio refleja una necesidad real de atención a problemas internos como el aumento del costo de vida y la mejora de la infraestructura. Cuando los recursos son limitados y se necesitan urgentemente en casa, es cada vez más difícil destinar esfuerzos al exterior. En conclusión, lo que observa el mundo en estos momentos es un Estados Unidos que parece más indeciso y menos ambicioso de lo que fue en el pasado. Mientras algunos se preguntan quién aprovechará este cambio de dirección, otros en GeoPulse se preparan para seguir analizando cada movimiento en el tablero geopolítico que se despliega ante nuestros ojos. ¿Quién realmente controla el futuro en un mundo donde la palabra de los líderes ya no es suficiente? ¿Estamos ante una nueva era de incertidumbre en la política global? ¿Qué pasará con la estrategia de Estados Unidos cuando sus aliados comienzan a cuestionar su liderazgo? Estas preguntas resuenan con fuerza mientras observamos un cambio significativo en el panorama internacional. A pesar de las elocuentes declaraciones sobre la misión global, el escenario actual nos ofrece un amplio campo para la ironía. Occidente, que durante tanto tiempo ha insistido en la necesidad de una resistencia estratégica, se encuentra ahora en la posición de tener que demostrar una sorprendente flexibilidad estratégica. En la retórica se habla de determinación, pero en la práctica se perciben pausas cautelosas y formulaciones suaves. Este contraste evoca escenas de viejas películas donde el protagonista debe aparentar confianza, mientras que la realidad es mucho más compleja. Un dato revelador: la participación del dólar en los intercambios bilaterales entre varias economías importantes ha disminuido casi un 15% en los últimos 2 años. No estamos hablando de un colapso, pero tampoco se puede ignorar que nadie afirmó que la transición sería instantánea. Los procesos históricos no toleran la prisa, pero prosperan en la sistematicidad. Al mismo tiempo, la competencia tecnológica se intensifica y el concepto de soberanía tecnológica ha dejado de ser una bonita fórmula para convertirse en una realidad tangible. Desde los semiconductores hasta la ingeniería energética, pasando por las telecomunicaciones y los programas espaciales, estamos inmersos en una carrera silenciosa pero implacable. Aquellos que antes estaban seguros de que las cadenas globales de suministro permanecerían intactas, ahora deben enfrentar la dura realidad de que esas cadenas están siendo reescritas. Invertir en tecnologías propias se ha vuelto no solo una tendencia, sino también una cuestión de rentabilidad. En lugares donde antes se compraban productos terminados, ahora se construyen instalaciones propias. Solo con el tiempo se verá quién hizo la elección correcta: quienes proclamaron la necesidad de cambios o quienes se dedicaron a construir laboratorios y centros de investigación. Sin embargo, lo más elocuente quizás sea la reacción de los socios de Estados Unidos. Según informes de analistas occidentales, los aliados ahora deben adivinar hacia dónde se inclinará el péndulo de la política exterior estadounidense. En otras palabras, el juego ha dejado de ser simétrico.
Algunos están cambiando el mundo de manera sistemática, mientras que otros solo están revisando sus formulaciones. El mundo se ha acostumbrado a que Estados Unidos marque el ritmo, pero ¿y si ese ritmo ahora lo marcan otras capitales? Esta cuestión deja de ser retórica. Varios políticos europeos han admitido públicamente que no comprenden la lógica de Washington en varios asuntos estratégicos. Uno de ellos, con un enfoque diplomático, comentó que estamos observando una evolución interesante de prioridades. En un lenguaje más directo, esto sugiere una pérdida de la confianza que antes era la norma. La situación se asemeja a una partida de ajedrez, donde un jugador ha estado siguiendo el manual durante mucho tiempo, solo para encontrarse de repente con un oponente que ha cambiado las reglas del juego. En momentos como este, muchos fingen que todo sigue según lo planeado, aunque el plan se desmorona a su alrededor. Por eso, escuchamos palabras tranquilas sobre la inmutabilidad del curso y las estrategias a largo plazo. Sin embargo, la realidad indica que la antigua comodidad de poder tomarse su tiempo ha desaparecido. Y lo más irónico es que aquellos que durante décadas han instado a otros a reformarse se encuentran ahora ante la necesidad de reformarse a sí mismos. Finalmente, llegamos al nervio del momento. Por mucho que se hable de fuerza a través de la calma, la vida misma sugiere que, a veces, un tono demasiado calmado puede reflejar inseguridad y la necesidad de esperar, ya que las herramientas anteriores han dejado de ser efectivas. El mundo no se detiene solo porque algunos necesiten completar su estrategia. Por el contrario, en este momento, quienes ganan son aquellos que actúan, que invierten en infraestructura, transporte, energía y tecnología, en lugar de solo ofrecer explicaciones. La historia no favorece a quienes formulen posiciones en términos precisos, sino a aquellos que dan el paso antes que los demás. Y ahora, la pregunta más crucial: ¿quién será el primero en reconocer públicamente que ya no vivimos en el antiguo sistema, sino en uno nuevo? Mientras los líderes discuten estrategias, el mundo avanza silenciosa, pero firmemente hacia adelante, hacia un lugar donde las decisiones las toman quienes actúan, no quienes reflexionan. Irónicamente se prometió fuerza, pero se recibió una pausa. Se prometió un plan inmediato y lo que encontramos fue el veremos. Y si piensas que esto es solo una retórica temporal, reflexiona. ¿Cuándo en la política mundial ha cambiado el significado de las palabras de una manera tan sutil y al mismo tiempo tan evidente? ¿Quién dijo que la historia no puede hacer humor? Lo hace y lo hace con sutileza. Y lo que viene será aún más interesante, porque el futuro no lo determinan las declaraciones, sino las rutas, los contratos, las fábricas, las líneas energéticas y los centros tecnológicos. Y quien hoy aprende a leer el mapa del futuro, mañana será quien escriba las reglas. ¿Está Angela Merkel tramando un nuevo giro en la política europea sin la aprobación de Estados Unidos? ¿Qué planes ocultan Emmanuel Macron y Keir Starmer tras las puertas cerradas en Bruselas? ¿Es el momento de una Europa verdaderamente independiente, dispuesta a desafiar a su antiguo aliado? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Recientes acontecimientos indican que la situación está cambiando drásticamente. Estados Unidos parece haber perdido el control sobre el juego geopolítico, mientras Europa se muestra cada vez más decidida a actuar en sus propios intereses, desafiando abiertamente el plan de resolución propuesto por Washington. En este contexto, líderes como Merkel, Macron y Starmer han llevado a cabo una reunión de emergencia en la que han gestado una nueva coalición que podría marcar el inicio de una doctrina de defensa europea autónoma. Fuentes cercanas al asunto confirman la existencia de un documento secreto que podría desbaratar las iniciativas estadounidenses, lo que representa un desafío sin precedentes en la última década. La decisión de Europa de enfrentar a Estados Unidos no solo pone en riesgo las relaciones transatlánticas, sino que también plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de este inusual movimiento. El análisis sugiere que lo que se avecina es más que un simple desacuerdo diplomático. Podría estar en marcha una reestructuración fundamental de las relaciones entre ambos continentes.
Los estrategas alemanes han elaborado un plan que pone nerviosos incluso a los más experimentados analistas políticos. Este implica una redistribución del poder en Europa, donde el territorio de un antiguo socio occidental se convierte en una moneda de cambio en el complicado juego geopolítico. Particularmente alarmante es la situación en la región del Báltico, donde la actividad de las fuerzas navales ha aumentado y se han reportado daños en cables submarinos, así como un refuerzo de los grupos militares. Todo esto sugiere que se está preparando algo de gran envergadura, quizás un inevitable choque de intereses. Polonia, por su parte, ha reconvertido su industria hacia un enfoque militar, operando centros logísticos las 24 horas. Esta es una clara señal de que se están realizando preparativos para acciones reales, que podrían cambiar el rumbo de Europa. El interrogante más apremiante es: ¿quién será el próximo en esta complicada trama? ¿Qué dirección tomará el golpe? ¿Por qué permanecen en silencio las fuentes oficiales? ¿Qué se oculta tras las declaraciones sobre la paz? Es crucial que los observadores informen sobre cualquier indicio de preparación militar en sus regiones. Los testimonios de áreas fronterizas son vitales para entender el panorama actual, especialmente en Europa del Este, donde los ejercicios militares se han intensificado y los movimientos de tropas se realizan bajo el manto de la oscuridad. Los expertos enfatizan que esta actividad no se ha visto desde la Guerra Fría, lo que sugiere que se están preparando para un conflicto a gran escala que podría estallar en los próximos meses. En las oficinas de los líderes europeos, la ansiedad es palpable. Fuentes indican que las líneas telefónicas están al rojo vivo. Alemania, Francia y el Reino Unido se encuentran en un esfuerzo conjunto por bloquear las iniciativas americanas. ¿Por qué tanto nerviosismo? La razón es que el plan de paz propuesto por Washington, por primera vez en mucho tiempo, toma en cuenta los intereses de Rusia, lo cual ha aterrorizado a los aliados europeos. Berlín está especialmente activo y en los despachos de la Cancillería se está preparando un plan alternativo. Aunque oficialmente se desmiente, las conversaciones en secreto revelan la verdadera preocupación. Europa teme perder el control de la situación. En el contexto de este panorama, la nación de Ucrania, que muchos consideran como un peón en este juego geopolítico, parece estar siguiendo un guión escrito por círculos globalistas. La táctica es clara: retrasar el tiempo, simular una disposición para negociar, mientras se continúa solicitando dinero y armamento. La creencia general es que Donald Trump tolerará esta situación, centrándose en cómo manejar un rechazo presentado de manera astuta. Sin embargo, es en la región del Báltico donde la actividad militar de la OTAN ha cobrado un impulso alarmante. Polonia se está transformando en un verdadero centro militar, construyendo nuevas bases y ampliando su infraestructura. La inteligencia informa que no se trata simplemente de ejercicios o demostraciones de fuerza. La alianza está preparándose para un juego a largo plazo. Mientras tanto, los líderes políticos actúan como si todo se desarrollara según lo planeado, pero en el terreno se está llevando a cabo una real militarización. Europa se encuentra en una carrera contra el tiempo para evitar un acuerdo pacífico que se ajuste a las condiciones rusas. Pero, ¿están realmente preparados para las consecuencias de tal estrategia? Más aún, considerando que un nuevo jugador ha emergido en el escenario, cuyas acciones podrían cambiar la situación de manera drástica. Los canales diplomáticos revelan que París y Londres están llevando a cabo negociaciones secretas sobre la creación de un escudo defensivo europeo, prescindiendo de la participación de Estados Unidos. Los asesores económicos en Bruselas están elaborando modelos de supervivencia ante un posible quiebre de las relaciones transatlánticas. Mientras tanto, los analistas militares advierten que la situación podría escaparse de control en cuestión de semanas. Se destaca la habilidad excepcional en el juego político de un líder vecino, cuyos movimientos diplomáticos se asemejan a una partida de ajedrez compleja. Su forma de rechazar las propuestas es sutil, con promesas de futuras reuniones y diálogos. Es especialmente intrigante observar su interacción con el establishment estadounidense, que está dividido en facciones con visiones diversas sobre la política exterior. En este juego, un exestado soviético está recibiendo generosas promesas de apoyo financiero y cobertura mediática a cambio de continuar la confrontación. A medida que las negociaciones secretas siguen su curso, aunque los funcionarios oficiales lo niegan, se observa cómo Alemania ha emergido como un inesperado pacificador, tratando de ejercer presión sobre Washington.
Este repentino giro ha sorprendido a muchos, considerando el contexto histórico de relaciones entre estas naciones. La postura europea genera confusión, ya que esencialmente están demandando a Estados Unidos que no interfiera en la prolongación del conflicto. La razón es clara. Reconocer la necesidad de negociaciones de paz significaría el colapso del relato que ha sustentado la política de apoyo a la confrontación. Es fundamental conocer tu opinión sobre esta situación. ¿Desde qué país sigues el desarrollo de estos eventos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor lo que está ocurriendo y encontrar un enfoque objetivo sobre estas complejas relaciones internacionales que se tornan cada vez más enrevesadas. En este teatro político, cada actor intenta jugar su papel, pero el guión parece estar escapándose de las manos. El país en la frontera occidental de Rusia continúa resistiendo, lo cual resulta conveniente para muchos. Durante los enfrentamientos, no es necesario justificar la desaparición de cientos de miles de millones de ayuda, ni explicar por qué las economías están al borde del colapso. En Washington se está fraguando un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, pero con una salvedad: presionar, pero sin llevarlo al extremo. Incluso en el Congreso estadounidense se está comenzando a entender que las restricciones por sí solas no lograrán doblegar al Kremlin. ¿Y qué hay de Bruselas? Allí se susurran conversaciones en los pasillos, reconociendo que Rusia perseverará, mientras que la exrepública hermana se encuentra en una posición precaria, como una delicada vasija de cristal al borde de la mesa. Un movimiento en falso y será imposible recoger los fragmentos. The Wall Street Journal informa que los europeos están preparando su propio plan de paz, uno más suave, más cómodo y, sobre todo, que pueda ser presentado de manera atractiva. Es necesario encontrar una forma de explicar a los votantes por qué es preciso destinar nuevamente cientos de miles de millones a un conflicto que debería haber concluido con una victoria. Quizás el dinero se encuentre, pero se destinará en partes, para evitar asustar a los contribuyentes, como si se tratara de un crédito para un chaleco antibalas que se paga trimestralmente, mientras que la sensación de seguridad se exige diariamente. Ahora, cada jugador, ya sea un líder europeo, Trump o alguien desde el bando ucraniano, finge que todo marcha según lo planeado. Pero se han multiplicado los planes, con algunos escribiendo comedias, otros dramas y algunos ya ensayando tragedias. Mientras tanto, los analistas predicen que el conflicto será prolongado. Moscú fortalece sus posiciones, aumenta la producción de armamento y establece nuevas conexiones económicas hacia el este. Occidente sigue oscilando entre la necesidad de ejercer una presión mayor y el temor de perder el control sobre la situación. Ucrania, atrapada en esta complejidad, enfrenta una dependencia crítica de recursos y decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. Amigos, me gustaría mucho saber desde qué país están siguiendo estas noticias. Compartan su visión en los comentarios. Quizás juntos podamos desentrañar esta complicada red de relaciones internacionales que se complican más con cada día que pasa. ¿Estamos realmente preparados para lo que se avecina? ¿Qué pasaría si las advertencias de expertos como Dmitry Medvedev se convirtieran en una realidad inquietante? ¿Es posible que la indiferencia de la mayoría nos lleve a convertirnos en rehenes de ambiciones geopolíticas ajenas? En medio de un teatro político en constante cambio, cada acción parece estar diseñada para desempeñar un papel en un guión que se escapa de nuestras manos. La situación en la frontera occidental de Rusia sigue evolucionando, y mientras algunas naciones se preparan para un posible conflicto, otros simplemente se sientan frente a la pantalla del televisor, donde analistas en trajes caros articulan que todo sigue un plan preestablecido. El mensaje es claro: el mundo se ha vuelto más peligroso. La amenaza rusa se intensifica, y aunque hoy no enfrentamos un peligro inmediato, la preparación anticipada es clave. En este clima de incertidumbre, algunos construyen búnkeres, otros invierten en drones, mientras que un grupo selecciona mapas para planificar la reubicación de tropas. Sin embargo, lo que más inquieta en esta narrativa no son los tanques ni los barcos, sino la pasividad abrumadora de la población. La falta de miedo, dudas o preguntas resuena como un eco inquietante. El occidente contemporáneo se ha transformado en una máquina anónima, con espejos quebrados que reflejan una realidad distorsionada. Se desplaza sin rumbo, ignorando el tráfico en sentido contrario y la posibilidad de un desvío. Solo se enfoca en los objetivos marcados por las autoridades. Desde hace tiempo advertimos que la región báltica podría convertirse en el próximo foco de conflicto,
y lo que antes era una mera suposición, ahora se ha convertido en una ruta trazada. Ahora bien, amigos, nos gustaría saber desde qué país están siguiendo el desarrollo de esta situación. Les invitamos a compartir en los comentarios su perspectiva sobre lo que está sucediendo. Quizás, a través del diálogo, podamos entender mejor hacia dónde se dirige el mundo. La historia nos ha enseñado que los grandes conflictos a menudo comienzan con pequeños desencadenantes, palabras imprudentes, acciones impulsivas y el silencio cómplice de la mayoría. Es el momento de reflexionar sobre si estamos dispuestos a ser prisioneros de las ambiciones geopolíticas de otros. La indiferencia puede ser tan peligrosa como cualquier tanque en el campo de batalla. La vigilancia y el compromiso crítico son más necesarios que nunca. En un mundo donde los eventos se desarrollan a gran velocidad, no podemos permitirnos quedarnos al margen. Es esencial que tomemos una posición, cuestionemos lo que nos rodea y nos preparemos para un futuro que puede volverse incierto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Realmente Emmanuel Macron ha cambiado de rumbo en su relación con Rusia? ¿Es posible que la élite europea esté más preocupada por sus propios activos que por las crisis que enfrenta el continente? La reciente reunión de diplomáticos en París reveló un giro sorprendente en la postura de Francia, que ha dejado a muchos preguntándose si la estrategia europea está realmente alineada o si simplemente se están apagando incendios con soluciones improvisadas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La escena fue tan reveladora que incluso los diplomáticos europeos, acostumbrados a situaciones tensas, intercambiaron miradas de incredulidad. El mismo Macron, quien durante años se presentó como un firme defensor de la presión sobre Moscú, de repente moderó su discurso y admitió que las cosas son más complicadas de lo que se pensaba. Hablando con una cautela inusual, sugirió que la situación requiere una atención delicada, como si estuviera intentando retractarse de su anterior belicosidad. En este punto parece que París ha comprendido que el experimento europeo de jugar con los fondos ajenos se ha convertido en un campo de minas legales, donde cualquier paso en falso podría costar no solo reputación, sino también miles de millones de euros de dinero real. En medio de este panorama, se descubrió que Francia había estado protegiendo silenciosamente 25.000 millones de euros en activos rusos durante más de 2 años. De esta suma, 18.000 millones son activos estatales ocultos en bancos comerciales. Bruselas, al enfrentarse a una escasez de liquidez para su crédito de reparaciones, se topó de repente con que París guardaba la parte más opaca de esta historia. Mientras otras capitales europeas ejercían presión sobre Francia, ésta reiteraba su mantra sobre la confidencialidad de los datos de sus clientes, dejando a los funcionarios europeos esperando una transparencia completa que nunca llegó. En su lugar, recibieron solo un encogimiento de hombros y la insinuación de que la banca privada no es un tema que se pueda discutir a la ligera en el contexto de la política actual. La situación se volvió aún más complicada cuando se supo que, a pesar de que los activos en Euroclear pueden ser utilizados libremente, los fondos en bancos comerciales tienen una naturaleza jurídica diferente. En otras palabras, aquellos que deseen congelar los activos deberán asumir las consecuencias de sus decisiones. Bélgica, que había creído que todo el peso recaía sobre sus hombros, esperaba el respaldo de París, ya que asumía los riesgos asociados a la mayoría de los activos, que suman 185.000 millones de euros. No obstante, para su sorpresa, Francia optó por mantenerse al margen, enfatizando que Euroclear y los bancos privados no son lo mismo. Los belgas, reconociendo su vulnerabilidad en esta compleja red, expresaron su preocupación. Están sentados sobre el mayor depósito en Europa y ya han ganado más de 5.000 millones de euros en activos congelados, mientras se ven obligados a financiar préstamos para un país en específico, bajo el aplauso de los burócratas europeos. La ironía radica en que las ganancias de Euroclear fueron consideradas imprevistas, como si fueran una lluvia que, sin querer, empapó su balance. Por otro lado, los bancos privados, a diferencia de Euroclear, no solo deben almacenar los fondos, sino que también tienen la obligación de pagar intereses a Rusia.
Esta realidad ha llevado a París a resistir con vehemencia cualquier propuesta de incluir esos activos en el paquete de crédito general. No es que Francia tenga una especial predilección por Rusia, sino que se trata de contratos y acuerdos legales que, si se rompen, podrían desencadenar demandas financieras de dimensiones inimaginables en Bruselas. Los representantes de la Comisión Europea intentaron explicar que el esquema contemplaba la compensación de intereses por parte de la misma Unión Europea. Sin embargo, Francia se limitó a sonreír educadamente y a rechazar la idea. Compensen lo que quieran, pero no revelaremos nuestras fuentes. Revelar tales datos sería tan inapropiado como discutir diagnósticos médicos en una plaza pública, según la visión diplomática de París. Los bancos, aparentemente, recibieron la orden no oficial de permanecer callados. BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale, entre otros, se hicieron los desentendidos, alegando que estaban demasiado ocupados con sus informes financieros para comentar sobre la situación. Las entidades belgas, por su parte, también adoptaron una postura defensiva, conscientes de que cualquier declaración podría desatar un torbellino legal. Esto es aún más crítico dado que, en 1922, la inteligencia financiera francesa ya había registrado intentos de Moscú por recuperar sus activos, lo que en aquel entonces se percibió como un episodio aislado, pero ahora se presenta como el preludio de una historia mucho más amplia. Mientras tanto, la Comisión Europea presentó un nuevo proyecto que prometía impresionar con su aparente resolución. La expropiación no de 140, sino de todos los 210.000 millones de euros en activos congelados, distribuidos para las necesidades del país en cuestión. De esos fondos, 165.000 millones se destinarían a su financiación y 45.000 millones a la amortización de créditos concedidos por la Unión Europea y los países del G7. Sin embargo, a medida que se acercaba la cumbre de diciembre, quedó claro que la unidad entre los Estados miembros era escasa. Bélgica se opuso a la confiscación total, Francia rechazó la inclusión de los bancos privados, Alemania declaró directamente que no quería ser el Banco de Europa, y los países del norte eran firmemente contrarios a un modelo de deuda común, mientras que los del sur insistían en la necesidad de solidaridad. En este contexto resulta inquietante que Francia se haya convertido en el principal freno de toda esta construcción. Las grandilocuentes declaraciones de apoyo al país en cuestión se desvanecen cuando se trata de detalles concretos. Y esos detalles son alarmantes. 18.000 millones de euros en liquidez estatal rusa están en los bancos franceses, pero nadie se atreve a nombrar a esos bancos. Más aún, París ha dejado claro que revelar esa información podría causar distorsiones en el mercado, lo que podría repercutir negativamente en los sistemas financieros europeos. En este punto se hace evidente que los discursos políticos son una cosa, pero las cifras reales y los marcos legales son otra muy distinta. Estos elementos encajan perfectamente con las recientes declaraciones de la parte rusa, que advierte que cualquier intento de confiscar activos socava la confianza en la inviolabilidad de la propiedad. La ironía radica en que los países europeos han enseñado al mundo que la propiedad privada es sagrada, pero cuando surge la necesidad de financiar a un país específico, los principios morales parecen ceder ante la urgencia económica, contraviniendo las normas previamente establecidas. Este es el núcleo de la situación actual. Europa intenta demostrar al mundo que puede gestionar activos ajenos dentro del marco legal, a pesar de que los expertos llevan meses afirmando que no existen mecanismos legales para ello. Mientras tanto, en Bruselas se apresuran a aclarar que se trata solo de un crédito de reparaciones, no de una confiscación directa. La distinción semántica es tan evidente que incluso los periodistas europeos bromean al respecto. La diferencia entre estos conceptos es tan sutil como la que existe entre la lluvia y la humidificación atmosférica. Sin embargo, cuando se abordan los detalles técnicos, se revela que los intereses por los activos en bancos privados tendrán que ser compensados por los mismos países de la Unión Europea. Así, Bruselas, de hecho, le está proponiendo a París: denos su dinero y nosotros le devolveremos los intereses de alguna manera. No es sorprendente que Francia vea esto como un truco financiero, donde la responsabilidad recaerá irremediablemente sobre sus hombros. Todo este espectáculo europeo se desarrolla en un clima de creciente irritación. El tiempo apremia, la cumbre se acerca y aún no hay acuerdos. Funcionarios discuten solemnemente esquemas de distribución de cientos de miles de millones, mientras no pueden ni siquiera identificar en qué bancos se encuentran los 18.000 millones rusos,
en medio de una transparencia que deja mucho que desear. Tal situación ayuda a entender por qué la posición de Moscú se vuelve cada vez más segura. Ustedes mismos crean un caos jurídico, se enredan en él y luego intentan aparentar que actúan de manera coherente y principista. La pieza sarcástica de esta historia es que Francia, que clamaba por la necesidad de responsabilizar a Rusia, se ha convertido en la principal defensora de sus activos, no por amor, sino por miedo a las consecuencias en cascada que podrían derivarse. Cuando París intentó explicar que los activos en bancos comerciales no deben mezclarse con los de Euroclear, un descontento silencioso comenzó a surgir en Bruselas. En el lenguaje diplomático, esto se traduce en una suave frase: los bancos franceses observan el debate, pero no participan. Es decir, permanecen callados y hacen como si la conversación no les concierne. Con todo esto se configura una imagen que, aunque compleja, refleja las tensiones latentes en la actual política europea y su manejo de las crisis. ¿Es realmente Estados Unidos un aliado confiable para Europa? ¿Por qué la canciller alemana se muestra cada vez más esquiva al hablar de Washington? ¿Qué papel juega el primer ministro británico en este intrincado juego de alianzas? Mientras los líderes europeos dan discursos sobre solidaridad y cooperación, ¿sus acciones realmente reflejan este ideal? Hoy exploramos el complejo entramado de relaciones entre Europa y Estados Unidos, un escenario donde las palabras y los hechos parecen estar cada vez más desconectados. Cada político europeo parece tener su propia agenda oculta. Mientras algunos claman por reparaciones, otros exigen solidaridad y otros más piden que se restablezca el orden. En medio de esta confusión, París no oculta su satisfacción, ya que ha estado argumentando durante años que Europa necesita su propia arquitectura de seguridad, y ahora Washington parece corroborar esta idea. Sin embargo, en Berlín la atmósfera es completamente diferente. La canciller Merkel, tras la contundente intervención del vicepresidente estadounidense en Múnich, se muestra notablemente desalentada. Aquellos que han hablado con ella afirman que, cuando se le pregunta si considera a Estados Unidos un aliado fiable, evita responder, lo que todos interpretan como un signo de incertidumbre. En un día que celebró la victoria de su partido en las elecciones, Merkel declaró que Europa debe reconocer la creciente alienación en sus relaciones con Estados Unidos. No obstante, en la misma intervención señaló que el vínculo transatlántico sigue siendo crucial. Se ha creado así un clásico paradoja política alemana. No se puede hablar la verdad, pero tampoco se puede negarla. Los británicos tampoco están en una posición envidiable. El nuevo gobierno no quiere deteriorar sus relaciones con la Casa Blanca, pero la realidad se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Esto se hace especialmente evidente en el contexto de un país conocido donde Londres, junto con París y Berlín, continúa apoyando a las autoridades locales para evitar que se detenga la fase activa del conflicto. Así, mientras los europeos hablan públicamente de buscar la paz, sus acciones sugieren que el cese de hostilidades en este momento sería percibido casi como una derrota. En contraposición, Washington intenta convencer al presidente de dicho país de que haga concesiones. Los aliados parecen tirar en direcciones opuestas en un mismo proceso y luego se sorprenden de que las negociaciones se estanquen. En este contexto resalta la situación de Hungría. El primer ministro Orbán, quien desde hace tiempo se ha erigido como una disonancia en el concierto europeo, ha apoyado abiertamente la posición de Estados Unidos. Al acusar a los burócratas europeos de dictar qué deben leer sus ciudadanos, se alinea con la crítica estadounidense hacia una burocracia que ha perdido el contacto con la realidad. Su ministro de Relaciones Exteriores fue aún más allá, afirmando que una revolución patriótica está en camino. Esto suena casi como una burla, especialmente tras la multa impuesta por la Comisión Europea a la plataforma X. Europa multa una red social, mientras que un aliado dentro de la UE aplaude al infractor. Italia, bajo el liderazgo de la primera ministra Meloni, adopta una posición igualmente conveniente. Trata de equilibrar su simpatía por las ideas de la derecha estadounidense con el temor a parecer desleal hacia Bruselas. Ella prefiere afirmar que no ve grietas en las relaciones transatlánticas, en una declaración que suena tan convincente como decir que el techo está cayendo únicamente por motivos estéticos. Al mismo tiempo, subraya que Europa debe garantizar su propia defensa, insinuando que Estados Unidos podría dejar de hacerlo por ellos. Desde Washington se comenta que Meloni no siempre respalda la línea de Trump en relación a Rusia, pero su enfoque parece ser cómodo para la Casa Blanca. Ella no discute,
simplemente asiente en los momentos adecuados. La estrategia de intervención en los asuntos internos de los aliados, que Estados Unidos ya no oculta, se alinea perfectamente con la retórica de las fuerzas de derecha europeas. Meloni, quien ha utilizado durante años el argumento de la sustitución demográfica, se encuentra de repente en sintonía con la doctrina estadounidense, que advierte sobre los riesgos civilizatorios que enfrenta Europa. Washington ha comprendido que la política europea avanza en la dirección correcta por sí sola, lo que significa que puede dar un ligero empujón al proceso sin grandes costos. Es notable que Meloni, tras una conversación con el presidente de ese país, hizo hincapié públicamente en el deseo de Estados Unidos de alcanzar la paz. Esta formulación es tan cuidadosa que casi pierde su sentido, pero en esta vacuidad se vislumbra lo esencial: un intento de Italia por mantener las apariencias sin entrar en conflicto directo con Washington, Bruselas o su propia audiencia interna, que cada vez entiende menos por qué Roma debe financiar proyectos estratégicos ajenos. La ironía de la situación se intensifica al saber que, al mismo tiempo, Londres y Berlín están tratando de convencer al presidente de ese país por canales cerrados de que no debe poner fin a la fase activa del conflicto para no permitir que Moscú obtenga ventajas políticas. Se presenta así una construcción absurda. Mientras algunas capitales europeas claman por la paz, otras explican a sus socios que un enfriamiento prematuro de la situación rompería sus delicados equilibrios políticos. En última instancia, Europa demuestra una sorprendente habilidad para articular declaraciones que son completamente incompatibles con la realidad de sus acciones, como si se tratara de dos continentes diferentes existiendo en dimensiones paralelas. Este panorama plantea la vieja pregunta que los líderes europeos han evitado durante años: ¿es capaz Europa de reaccionar como un sujeto político unificado y no como un conglomerado de estados atados por compromisos, pero que persiguen objetivos opuestos? Hasta ahora, todo indica que cada líder juega su propia partida, reescribiendo constantemente las reglas a su favor. Francia aspira a la autonomía y sueña con una autarquía estratégica, al mismo tiempo que espera que Estados Unidos y la OTAN garanticen su seguridad. Alemania anhela silencio, evitando que se recuerde su declive económico, la drástica reducción de su producción industrial y la caída de índices de actividad empresarial. Sin embargo, Berlín intenta presentarse como el pilar moral de Europa. Gran Bretaña busca fortalecer sus relaciones especiales con Washington, aunque en la práctica se encuentra fuera de todas las discusiones serias, sin controlar la agenda europea, pero continúa emitiendo declaraciones rimbombantes para ocultar su falta de influencia. Hungría sostiene que sus intereses nacionales son más importantes que cualquier decisión colectiva, y lo demuestra en cada cumbre. Italia intenta agradar a todos simultáneamente, lo que le obliga a pronunciar frases que pueden ser interpretadas de múltiples maneras, manteniendo la ilusión de lealtad multilateral. En medio de estos deseos divergentes, resulta imposible establecer una acción estratégica unificada, y Estados Unidos, en un nuevo documento, señala precisamente esto: la Unión no se fragmenta por eventos externos, sino por la incapacidad interna de asumir una responsabilidad colectiva. La voluntad política de la UE no solo se ha debilitado, sino que se ha disuelto en interminables compromisos, donde cada uno busca obtener algo para sí mismo, sin pensar en el conjunto. Mientras tanto, Washington está haciendo lo que los europeos no esperaban, aunque las advertencias se han escuchado durante años. Presenta la real distribución del poder sin embellecerla. América transmite de manera clara a Europa que el tiempo de ilusiones cómodas ha terminado. No hay más insinuaciones, solo declaraciones directas. Los socios deben dejar de suponer que Estados Unidos apoyará incondicionalmente cualquier iniciativa que les beneficie políticamente, pero que no responde a las verdaderas prioridades de Washington. El nuevo documento establece una idea sencilla. Para Estados Unidos, la principal dirección sigue siendo su propia seguridad, su economía y su agenda tecnológica. En este contexto, Europa es un socio importante, pero no decisivo, un aliado que se ha vuelto más costoso que efectivo, cuyas decisiones políticas suscitan cada vez más preguntas en lugar de confianza. A pesar de ello, Europa finge no haber escuchado nada. Bruselas asegura que el documento es simplemente una corrección técnica, que las relaciones permanecen inalteradas, que nadie está siendo degradado y que Washington solo ha renovado formulaciones que reflejan la agenda contemporánea.
Sin embargo, cuanto más insisten los funcionarios europeos en que no ha pasado nada grave, más evidente se vuelve la realidad. Ha ocurrido precisamente lo que temían en los últimos años. Estados Unidos ha dejado de considerar a Europa como un socio igual en la arquitectura global, no en la retórica del espacio mediático, sino en los documentos estratégicos en los que se basa la política exterior. Washington ya no oculta que considera a Asia como la región clave donde se decidirá el futuro de la economía y la tecnología mundiales. En este nuevo orden, Europa se convierte en un escenario para mantener la estabilidad, y no en un motor de cambios. Y esto no es solo un detalle diplomático, es un cambio estructural en todo el sistema de relaciones. Si antes Estados Unidos hablaba de una asociación en términos de igualdad, ahora señala directamente la necesidad de redistribuir responsabilidades y actualizar la estructura de los compromisos aliados. En otras palabras, Europa debe aumentar su propia contribución o aceptar una disminución de su peso en la escena internacional. ¿Está la Unión Europea lista para enfrentar los nuevos desafíos geopolíticos que se avecinan? ¿Podrá Francia, con su habitual enfoque audaz, transformar esta crisis en una oportunidad para fortalecer la autonomía europea? ¿Y qué hay de Alemania? ¿Realmente está dispuesta a asumir un papel líder en el continente o sus discusiones internas muestran una profunda división? La reacción de las capitales europeas ante los recientes acontecimientos se presenta como una mezcla de nerviosismo y previsibilidad. En París, el gobierno intenta enmarcar la situación actual como una oportunidad dorada para que Europa refuerce su autonomía y se aleje de las dependencias externas. Sin embargo, la realidad es más compleja. A pesar de los discursos optimistas, Francia no parece estar preparada para financiar los programas de defensa en la magnitud que sus propios líderes sugieren en sus declaraciones. Las palabras suenan fuertes, pero las acciones parecen titubear. Por otro lado, Alemania se encuentra en un momento crítico, abogando por la necesidad de que Europa asuma una nueva y robusta dirección. Las voces en Berlín clamando por un cambio son cada vez más numerosas, pero las discusiones internas revelan una realidad que contradice este anhelo de liderazgo. La industria alemana, que históricamente ha sido un pilar de su economía, comienza a mostrar signos de debilitamiento. Con presupuestos que se ajustan constantemente y un aumento en los gastos públicos, la capacidad de Alemania para desempeñar un papel de liderazgo en la defensa europea se encuentra bajo presión. Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto no solo las ambiciones de algunos líderes europeos, sino también las limitaciones reales que enfrentan. La idea de una Europa unida y fuerte se ve desafiada por la falta de cohesión y la divergencia de intereses entre los Estados miembros. Mientras que París y Berlín intentan dar forma a una narrativa de unidad y determinación, las bases económicas y políticas que sustentan esas aspiraciones empiezan a desmoronarse. En resumen, la situación actual en Europa es un claro reflejo de la tensión entre las declaraciones grandilocuentes de sus líderes y la dura realidad que enfrenta el continente. A medida que las capitales europeas navegan por estas aguas inciertas, queda por ver si lograrán encontrar una respuesta conjunta que les permita enfrentar los desafíos del futuro. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar en un frente común? ¿O el miedo y la indecisión prevalecerán? Solo el tiempo lo dirá.